La lost media, y traducido al español como material perdido, es un término genérico usado para englobar al conjunto de contenido de los medios de comunicación que ya no existe o no está disponible para el público en general. Como vi que muchos apoyaron esta idea, decidí hacer este video, y es por eso que hoy les presento, el iceberg de la lost media de Ecuador. Nivel 1. Aunque del todo no es un lost media ya que toda la letra del himno de Ecuador es fácil de encontrar, se podría considerar que en cuanto a contenido audiovisual sí lo es, pues la mayoría de videos sobre el himno ecuatoriano tienen la peculiaridad de estar incompletos, pues seguramente muchos de los que somos de Ecuador solemos cantarlo solo hasta su segunda estrofa. Sin embargo, el himno consta de 6 estrofas en total. Anteriormente no existía un video en el que se cantaran todas las estrofas, sin embargo en el 2021 un usuario subió un video en donde canta el himno completo. Si gustan ver el video lo dejo en la descripción. Otro material que aunque no está perdido del todo, seguramente fue una nota que muy pocos recuerdan, es más aunque llegó a pasarse por uno de los noticieros más importantes del Ecuador yo no llegué a verlo, en el año de 2008 durante la programación habitual de noticias del canal TC Televisión, pasaron un pequeño reportaje en el que hablaban acerca de cómo un niño había grabado a una tétrica criatura con su celular, mientras se encontraba con sus familiares en su hogar en Guayaquil. El video en cuestión es el que están viendo de fondo. Durante un tiempo este reportaje quedó como lost media, dado que probablemente solo el canal de televisión contaba con dicho metraje, ya que no había rastros de este video en YouTube o en otras plataformas. Sin embargo, en el año de 2013 un canal llamado Las Voces del Otro Mundo subió el video del supuesto monstruo en YouTube. Sin embargo, parece ser que el video solo puede encontrarse en este canal, y no parece ser que nadie más haya subido este reportaje. Sobre la veracidad de la supuesta criatura pues ya se la saben, nunca hubo pruebas de que esto fuera algo paranormal o por el estilo. Sin embargo, hasta donde tengo entendido nadie ha desmentido este video. Pero en fin, sea lo que haya sido este supuesto fantasma, lo dejo a su criterio. Aventureros fue un programa ecuatoriano que fue emitido en el año de 2005 hasta el 2010, estaba dirigido a un público infantil, y era protagonizado principalmente por marionetas. El objetivo de este show era el de dar a conocer los lugares turísticos del Ecuador, así como también su gente, gastronomía y tradiciones, todo esto desde un enfoque educativo. El programa fue un proyecto de INNFA, o Instituto Nacional de la Niñez y la Familia, que fue gestionado con fondos públicos. Este programa no tenía un horario fijo pero en general se transmitía los fines de semana en horarios matutinos. Las últimas emisiones de Aventureros se realizaron en el canal RTU con un horario distinto, subiendo un capítulo de lunes a viernes a las 5 de la tarde. Aventureros tenía como protagonistas a 4 personajes, uno de los más recordados es Babau. Este era un perro de felpa azul, seguro muchos de los que son de Ecuador lo identifican muy bien dado que este personaje apareció también en otros programas infantiles. Pese al éxito y la aceptación de Aventureros, el programa terminó convirtiéndose en lost media. De sus 312 episodios a día de hoy solo sobreviven algunas promos del canal RTU, y unos cuantos videoclips de las canciones más destacadas de este show. Esta fue una de las primeras telenovelas realizadas en Ecuador en el año de 1967, y nació gracias a Ecuavisa que en aquel entonces se llamaba Canal 2, fue dirigida por Alberto Borges, y protagonizada por el famoso presentador Alfonso Espinosa de los Monteros, en compañía de la actriz Toti Rodríguez. De esta telenovela se desconoce casi todo, es más ni siquiera tiene una sinopsis oficial, pero de lo poco que se sabe es que llegó a contar con un total de 3 episodios que duraban 30 minutos cada uno y se transmitía los días miércoles, debido a la falta de un formato como la videocinta. Esta y demás producciones de la época eran transmitidas en vivo, lo que dificultó su conservación, por lo que sus pocos episodios están completamente perdidos, y lo poco que se pudo rescatar fueron fotos de su producción y de la portada de la novela. Nivel 2. Max Dinoterra es una película animada tailandesa-estadounidense de 2014, producida por la empresa anglo-holandesa Unilever. Se basa en la mascota de la marca de helados Heartbrand, conocida como helados Pingüino en Ecuador. Tiene la distinción de ser la primera película animada en recibir un doblaje ecuatoriano, el cual estuvo a cargo del músico, productor argentino y ex Soda Stereo, Daniel C. Su cast estaba compuesto en su mayoría por Star Talents. Estos eran David Reynoso como Max, Pamela Cortés como Leona, Galo Recalde como el Señor de las Sombras,
Flor María Palomeque como la reina felina, entre otros. El doblaje de la película recibió bastantes críticas, principalmente por la inclusión de frases y modismos ecuatorianos, los cuales complicaban la comprensión de la cinta para públicos que no fueran de Ecuador. Muy aparte de los modismos, también se mencionaba que habían muchos errores de lip sync, y que el doblaje tenía una actuación robótica y carente de emociones. Todo lo antes mencionado contribuyó a que el público rechazara este doblaje. Posterior a su estreno en cines ecuatorianos en 2014 se perdió por completo el doblaje de la película. En la actualidad solo se puede encontrar los detrás de cámaras que hizo la marca Pingüino, y también un tráiler que contiene el doblaje ecuatoriano. Sin embargo, la película completa con este doblaje está totalmente perdido y no se puede encontrar en ningún lado. No me quiero extender mucho con lo de la Cueva de los Tallos, dado que ya hablé de este tema en la parte 1 del iceberg de Ecuador, pero en un pequeño resumen, esta es una red de cuevas que está situada en la Amazonía ecuatoriana. Este lugar fue descubierto en el año de 1969 por el antropólogo húngaro Juan Morix. Lo que relaciona a la Cueva de los Tallos con el tema de la Lost Media fue el hecho de que muchas de las grabaciones de la expedición que se llevó a cabo en 1976 están perdidas. Así es, me refiero a esa famosa expedición en la que estuvo presente el mismísimo Neil Armstrong. Se sabe que el libro de Hall titulado como Tallos Gold, The Archives of Atlantis, es la fuente que mejor documenta el día a día de la expedición y sus antecedentes. Es así como menciona que hubo la presencia de un equipo encargado de registrar en imagen y vídeo los pormenores del trabajo de los investigadores en la cueva. Entre estos registros fílmicos, Hall destaca un video de Moritz en el río Nangaritza en las cercanías de la cueva fumando apaciblemente una pipa. Más adelante, cuenta que durante la expedición de 1976 se construyó un campamento para reporteros de televisión, y el cómo estuvieron 3 días dentro de la cueva desplegando cables y equipos potentes de iluminación. En el camino descubrieron una momia en un entierro ceremonial, que según Hall, tuvo la suerte de ser filmada en vivo por el equipo mencionado anteriormente. Según el investigador Manuel Palacios, se habían ocultado los informes y las evidencias fotográficas y fílmicas de dicha expedición, además de que también se negó la verdadera magnitud del sistema subterráneo de las cuevas. Lo que hoy en día podemos encontrar son fotografías de la expedición y un documental que cubre los pormenores y antecedentes de la expedición, así como el arribo de Neil Armstrong a Quito, dejando en un completo misterio los demás filmes que se obtuvieron durante la estadía en la Cueva de los Tallos. Es una recopilación de grabaciones tomadas por el fotógrafo ecuatoriano Carlos Endara. Se sabe que estas grabaciones fueron estrenadas el 22 de agosto de 1934, en el Teatro Bolívar de la ciudad de Quito. Como su nombre indica, se muestran tomas de un viaje entre las dos ciudades ya mencionadas. El metraje inicia con tomas de la vida común, paisajes y lugares de la ciudad. De ahí se registra el viaje hacia la ciudad de Quito por medio del ferrocarril transandino, saliendo desde Durán y pasando por los distintos pueblos y ciudades de la costa y sierra ecuatorianas, incluyendo vistas del volcán Chimborazo. Se sabe que se realizaron grabaciones de la ciudad de Ibarra, pero estas no pudieron recuperarse. Finalmente el autor llega a Quito, donde se registran más escenas de la vida urbana de la ciudad. Destaca por ser uno de los pocos registros de la vida en Ecuador durante la primera mitad del siglo XX. Se grabaron en total 6 rollos de película muda de 16 milímetros, y durante muchos años este material se mantuvo como Lost Media hasta su posterior restauración en el año de 2016, en donde se encontraron estas cintas en un archivo privado en Panamá. De los 6 rollos recuperados solo se pudieron restaurar 4, mientras que las otras 2 cintas no se pudieron restaurar debido a su enorme deterioro, pues estas cintas se encontraban pegadas a causa de la disolución del rollo, haciendo imposible su recuperación. Con respecto a las 4 cintas que sí pudieron ser restauradas, se pueden encontrar disponibles en YouTube, donde le agregaron narración y sonido al material original para hacerlo más entendible. El 25 de abril de 1971, como parte de la Copa Libertadores de aquel entonces, se estaba disputando un partido entre el Barcelona de Ecuador y Unión Española de Chile. Según se sabe, este fue el primer partido de fútbol transmitido en vivo por la televisión ecuatoriana. Los equipos se enfrentaron a las 5 de la tarde en el Estadio Modelo de Guayaquil, sede en ese momento del Barcelona, con una audiencia de 20.000 aficionados. El único gol del encuentro fue realizado por Alberto Spencer,
jugador del Barcelona en aquel entonces y uno de los referentes más claros del fútbol ecuatoriano. Adicionalmente, cabe mencionar que el juego de vuelta se dio el 5 de mayo en Santiago de Chile, con un resultado de 3-1 a favor de Unión Española. La transmisión fue cubierta por la cadena ecuatoriana TC Televisión. Pese a la importancia que tenía la transmisión de este partido, en la actualidad se encuentra totalmente perdido. Solo se sabe que el encuentro fue narrado por el locutor y periodista deportivo Fabián Vizcaíno Andrade. A día de hoy se desconoce si existen grabaciones de este encuentro. Lo único que se conoce de este partido son fotografías que fueron tomadas por el periodista Antonio Uvilla. Nivel 3. El Tesoro de Atahualpa es una película muda de ficción ecuatoriana estrenada el 7 de agosto de 1924, y ostenta el título de ser la primera película realizada en Ecuador, escrita, dirigida, producida, y protagonizada por el pionero director Augusto San Miguel con su productora conocida como Ecuador Film Company. Su estreno fue en paralelo en los teatros Eden y Colón de la urbe porteña de Guayaquil. Según se conoce, la sinopsis de la película era la siguiente: un estudiante de medicina emprende la búsqueda del legendario tesoro del Inca Atahualpa luego de salvar la vida de Ramanchen, un indígena anciano que le revela el secreto para hallar el tesoro. Durante su aventura se enfrenta a Iriban Denenden, un extranjero ambicioso que también va tras el tesoro de Atahualpa. Fue filmada en Guayaquil, Durán y varias poblaciones aledañas al ferrocarril, incluyendo el mítico e imponente punto ferroviario de la Nariz del Diablo. La película gira en torno a la búsqueda del tesoro que el último soberano inca ordenó esconder a su general Rumiñahui en algún recóndito escondite en los Andes, según la tan popular y sonada leyenda. A día de hoy no se han encontrado copias de este film. Con el tiempo la película se perdió y de ella solo quedaron los comentarios y reseñas de los periódicos de la época, como la del periódico nacional El Telégrafo, publicada al día siguiente del estreno. Existe una leyenda urbana bastante difundida entre la comunidad de cineastas del Ecuador que cuenta que Augusto San Miguel pidió como última voluntad que en su féretro sean depositadas todas sus obras junto a él, incluyendo la película del Tesoro de Atahualpa, en una especie de ritual simbólico con la finalidad de llevarse su legado a la tumba. Guayaquil de mis amores es una película ecuatoriana de 1930, fue dirigida por Francisco Diumenjo, quien además trabajó en la fotografía y el argumento. Sus realizadores y la prensa de la época resaltaron el carácter novedoso de la cinta, por haber sido la primera sincronizada y musicalizada por la Orquesta Pino, el dúo Ibáñez Antepara y el Teatrófono Colombia, siendo así la primera obra audiovisual propiamente dicha de la historia de Ecuador. Tuvo un presupuesto de 8.000 sucres, que haciendo la conversión y teniendo en cuenta que en aquel entonces 5 sucres eran $1, eso nos daría un total de $1.600, pero si hacemos la conversión con la equivalencia de hoy en día, los 8.000 sucres apenas son 32 centavos de dólar XD. Sí, impresionante cómo se devaluó el sucre a lo largo de los años. Regresando con la película, desgraciadamente no se pudieron conservar copias de este filme, situación que se repite con otras producciones pioneras del cine ecuatoriano, como la película del Tesoro de Atahualpa de la que hablé en el puesto anterior. Hoy solo sobreviven algunos recortes de prensa y reseñas cortas de la época. La grabación original del tema principal de la película también se ha logrado preservar. La Teletón Ecuador de 1993 fue el noveno evento benéfico anual organizado en el país desde 1984, creado para recaudar fondos destinados a fundaciones de ayuda para niños discapacitados y personas de bajos recursos. Este fue transmitido por el canal Gamavisión y duró 8 horas. Fue realizado en el Coliseo Rumiñahui de la ciudad de Quito. Esta entrega es especialmente polémica puesto que contó con la participación de las artistas italianas Sabrina Salerno, que es una modelo, actriz y cantante autora del hit mundial de finales de los 80, Boys, Summertime Love, e Ilona Staller, más conocida como La Cicciolina, la cual es una actriz que realizaba contenido para adultos. Además de también ser cantante y posteriormente política de su país, ambas opacaron la participación de otros artistas como Albano y Romina Power, Claudia de Colombia, Basilio, Fausto, Rudy La Scala, entre otros. Por la naturaleza familiar que un evento televisado de estos suponía, la participación de este par de mujeres fue criticado, y aún más cuando durante la participación de Cicciolina, esta mostró uno de sus pechos ante las cámaras. El video obviamente no puedo mostrárselo para evitarme problemas con la plataforma, sin embargo, aunque suene irónico, se puede encontrar aquí mismo en YouTube, y por si quieren checarlo para una tarea manual se los dejo en la descripción.
Como diría los chavos, like si te la chaqueteaste XD. Continuando con el tema de la Teletón, de las 8 horas de transmisión lo único que se pudo rescatar fue la presentación de Ficciolina, haciendo casi imposible encontrar la transmisión completa. Zona Oscura fue una serie de terror ecuatoriana de los años 2000 creada, escrita y dirigida por Pequi Andino, fundador y vocalista de la banda de rock progresivo Sal y Mileto. Fue producida por Teleamazonas, contando con 20 episodios y un videoclip popularmente conocido como Débora. La serie es considerada de culto en Ecuador ya que marcó un precedente en el género de las producciones nacionales de terror. A pesar de su popularidad, solo 5 episodios se encuentran disponibles, los cuales son: Nunca tomes el ascensor, El nido del cuarto arcángel, Joaquín el mago, La dama del campo santo, y Pide 3 deseos y muere. El resto de los episodios no han vuelto a ser emitidos. Según Pequi Andino, Teleamazonas mantiene en su videoteca todos los episodios, pero no han podido ser relanzados debido a desacuerdos entre ambas partes. Los pocos capítulos que aún quedan se pueden encontrar en YouTube y también en Facebook. Nivel 4. Antes de abordar este tema quiero aclarar que solo me limitaré a narrar los sucesos y nada más, abordando el tema desde un punto neutral, y se recomienda la discreción del espectador. Una vez aclarado esto, continuemos. La Guerra del Cenepa, o también llamado Conflicto del Alto Cenepa, fue un enfrentamiento bélico ocurrido durante los meses de enero y febrero en 1995 entre Ecuador y Perú, el cual se dio por un impasse fronterizo no solucionado desde la anterior guerra ocurrida entre ambos países en 1941 y su consecuente Tratado de Límites firmado en 1942. Esta fue la última guerra entre ambos países y de todo el continente hasta el día de hoy. El conflicto se pudo resolver gracias a la mediación internacional, fomentada por Argentina, Brasil, Chile y Estados Unidos, a través del Protocolo de Paz de Itamaraty, el cual fue firmado el 17 de febrero de 1995, y que estableció un alto al fuego, y la retirada de las tropas de ambas partes de la zona en disputa. Para la época el acceso a cámaras y videocámaras VHS además de grabadoras portables de audio era bastante fácil. Tanto así que de ambos lados del conflicto han llegado hasta nuestros días decenas de grabaciones por parte de los combatientes y corresponsales que estuvieron en el campo de batalla. Muchas de estas grabaciones incluso eran recopiladas y filtradas por los anteriormente mencionados medios de prensa de cada país con objetivos propagandistas y de operaciones psicológicas conocidas en el argot militar como OPSIC, destacando por ejemplo los combates armados en plena selva, movilizaciones, marchas, bombardeos de artillería, la toma de prisioneros, entrevistas. Es a partir de 2016 que el historiador, escritor y catedrático ecuatoriano Jenner Vaquero empieza una ardua tarea recopilatoria para documentar en 3 volúmenes escritos los pormenores del conflicto basados en entrevistas, material clasificado, y documentos de ambos países. Se sabe de más material y documentos clasificados del lado ecuatoriano por las publicaciones del historiador Vaquero, y que con fines bibliográficos fueron dados a conocer parcialmente en sus publicaciones, destacando incluso la existencia de material fotográfico y fílmico espantoso que no ha salido a la luz, y en mi opinión es mejor que ese material se siga manteniendo como Lost Media. 30S, es el nombre con el que se denominaron a las protestas ocurridas el 30 de septiembre de 2010 en Ecuador, pero en especial en la ciudad de Quito, capital del país, cuando un decreto salarial impulsado por el presidente Rafael Correa puso en descontento a la Policía Nacional, desencadenando desde tempranas horas de aquel día manifestaciones policiales y enfrentamientos contra las fuerzas del orden que se expandieron a otras ciudades, lo que hizo que el sistema policial colapsara, produciéndose saqueos, asaltos a bancos, y crímenes por la ausencia de policías que se encontraban sublevados durante todo el día. Aquella jornada es memorable también por el secuestro que el presidente Correa aseguró haber tenido por parte de cientos de insurrectos en el hospital de la policía. El saldo final de las protestas fue de 5 muertos y 274 heridos, los cuales quedaron registrados en videos que con el paso del tiempo se perdieron, y otros que por su crudeza fueron censurados. Algunos de los casos más trágicos fue la muerte del cabo segundo de la policía Froilán Jiménez, el cual formaba parte del equipo táctico alfa del Grupo de Intervención y Rescate, o también conocido como GIR por sus siglas,
Jiménez tenía la misión de incursionar en el hospital de la policía donde se encontraba retenido el presidente Correa, para poder escoltarlo fuera de ese sitio. Lastimosamente a las 8:30 de la noche, Froilán Jiménez cayó abatido por una ráfaga de disparos en el parterre de la avenida Mariana de Jesús mientras cumplía su labor. Su trágica muerte fue transmitida en vivo por televisión. Otro hecho trágico similar fue la muerte del policía Edwin Calderón Landeta, el cual debido a una falsa alarma de saqueos en el sector del Mercado Central de Quito, fue enviado junto con otros de sus compañeros para verificar tal información. Una vez comprobado que todo fue una falsa alarma, decidieron permanecer a pocas cuadras del cuartel policial de dicho sector, cuando de repente fueron acribillados por un camión militar que pasaba por allí, muriendo poco tiempo después en el hospital Eugenio Espejo por una herida fatal en el tórax. La muerte del cabo Froilán Jiménez, que fue transmitida en vivo en la televisión nacional, es un material que no está perdido dado que en YouTube puedes encontrar fragmentos que lo muestran. Sin embargo, los registros de la cámara de seguridad que captaron el asesinato del policía Edwin Calderón Landeta no se han liberado hasta el día de hoy, y presumiblemente ya fueron borrados para evitar una investigación mucho más amplia del caso. Del 30S también quedó completamente perdida la transmisión ininterrumpida de 6 horas, de la cual solo sobreviven algunos fragmentos utilizados en documentales y reportajes de distintas cadenas televisivas del Ecuador. A lo largo de este iceberg hemos visto casos de los media que van desde lo más simple y curioso, hasta lo más perturbador y horrible, haciendo especial énfasis en esta última parte. Seguro te estarás preguntando, ¿qué puede ser peor que lo ya presentado en este iceberg? Pues, déjenme decirles que si hay un caso de los media especialmente grave, el cual a mi consideración es digno de quedarse en las profundidades de este iceberg debido a lo turbio del caso. Pero no nos adelantemos, permítanme explicarles el contexto de la situación. Año 1959. Durante el tercer año de gobierno del aquel entonces presidente Camilo Ponce Enríquez, el conscripto Pablo García Macías había tomado su vida como consecuencia de los maltratos recibidos por el capitán Galo Quevedo, lo que provocó la sublevación del pueblo de Portoviejo, que linchó al capitán. Posterior a esto, las personas que participaron en la sublevación fueron duramente reprimidas. En las fechas del 28 de mayo de 1959 las exportaciones bananeras decayeron drásticamente y causaron un alza en la tasa de desempleo de aquel entonces. Como una muestra de solidaridad con Portoviejo, los estudiantes guayaquileños decretaron un paro el 3 de junio de 1959, en el que pidieron la renuncia de varios funcionarios del gobierno. Las manifestaciones se tornaron violentas y condujeron también a una fuerte represión. En el acto murieron varios estudiantes, cuyos cuerpos en su mayoría fueron escondidos por la fuerza policial. Esto generó más indignación popular, haciendo que se sumaran a la causa universitarios y desempleados que entre el 2 y 3 de junio atacaron y dieron muerte a varios policías. El presidente Camilo Ponce decretó la ley marcial, tras lo cual los tanques del ejército que se habían congregado en Guayaquil el día anterior, apoyados por la Marina, recibieron la orden del coronel Luis Ricardo Pinheiros, transmitida por el propio presidente, de abrir fuego contra la muchedumbre. La artillería militar contaba con ametralladoras antiaéreas que dispararon a quemarropa a todo el que se encontraba en las calles, un escenario de pesadilla que pareciera sacado del mismo infierno. La balacera duró varias horas. Los datos oficiales hablaban de 16 muertos y 89 heridos. Sin embargo, fuentes de testigos presenciales afirman que los muertos fueron varios centenares, entre 500 y 800, dependiendo de las fuentes. Durante aquel fatídico día, el cineasta y reportero Gabriel Tramontana Herrera salió a las calles con su cámara Velowell de 35 milímetros, y filmó los cuerpos sin vida hacinados en las calles. Al revelar las fotografías en Estados Unidos, el luctuoso testimonio le produjo tal impresión que viajó a Quito y se lo mostró al presidente Camilo Ponce Enríquez, cosa que no fue muy inteligente de su parte, ya que luego de haberle mostrado las fotografías, Camilo Ponce, lleno de ira, lo amenazó, diciéndole que si se atrevía a difundir ese material tendría que atenerse a las consecuencias. Finalmente, luego de una negociación entre comillas, Tramontana decidió entregarle el documental al presidente, el cual se encargó de desaparecer por completo ese filme. Durante años nunca se supo ni siquiera que una persona había grabado tal acontecimiento. No fue hasta el año de 2009 que durante una entrevista Tramontana confesó por primera vez la existencia de dichos archivos. Sin embargo, el cineasta siempre se mostró reacio a mostrar esas filmaciones. Gabriel Tramontana murió el 16 de octubre de 2009, y con su fallecimiento también se llevó a la tumba el secreto de tan macabro documental.